Alabamos, exaltamos y también glorificamos a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué hermoso Salvador que tenemos. No podemos dudar en lo más mínimo que tenemos un Dios extraordinario, un creador maravilloso y magnífico, un Dios mucho más extraordinario de lo que nos podemos imaginar con una mente finita como la que tenemos. Pero qué hermoso es poder conocerle, estudiar su palabra, entender sus designios o sus propósitos. Hoy tenemos el tema número 537 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Oh, mis amados, qué gozo hay en nuestros corazones, porque hoy tenemos un menú súper, pero súper especial. Les prometo, o como solemos decir acá en mi país, te pongo la firma que este tema lo vas a escuchar por primera vez en tu vida. Hoy tenemos un menú del todo, pero del todo especial. Un tema que la mayoría de los adventistas ni siquiera sospechan. Es increíble, hermanos, porque como la mayoría les encanta ser superficiales y no profundizar en la palabra de Dios, entonces es lógico y natural que la mayoría ni sospeche de un tema como el que hoy lo vamos a grabar y luego vamos a subir a YouTube para que se pueda esparcir y diseminar por todas partes, para beneficio de aquellos que quieren dejar la leche o el zapallito aplastadito que se le da a los bebés para que puedan realmente tener un crecimiento maravilloso. Así que vamos a darle una bienvenida muy, pero muy rica a todos los que siguen estas programaciones y, lógico, le extendemos siempre la invitación para que si desean que les enviemos más alimento, lo pueden hacer. Aquí está nuestro número de WhatsApp. Si tú deseas que te enviemos alimento nutritivo, pan sólido que trajimos del cielo, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y si deseas también apoyarnos con tus recursos para que podamos seguir predicando en la vía pública, en la calle y también en nuestro canal de YouTube, lo podamos seguir haciendo. Muy bien, entonces vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, entonces, el propósito de este tema es responder la pregunta que aparece acá.
Y la pregunta es, ¿cuándo comienza el invierno en profecía? Qué linda pregunta, hermano. ¿Cuándo comienza el crudo, pero el crudo invierno en profecía? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy y es un estudio profundo el que vamos a realizar. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los textos claves. Acá tenemos Job 37, 6 y 9 y acá tenemos Marcos 13, 18, segunda de Timoteo 4, 21 y segunda de Corintios 11, 27. Entonces, quiero decirles algo antes de comenzar. En la Biblia y en el espíritu de profecía se nos habla de dos clases de invierno. Está el invierno literal, y está el invierno profético. Escuchen bien lo que les voy a decir. Lo que en el Antiguo Testamento era literal, en el Nuevo Testamento se convierte en simbólico. Mucho ojo con ese detalle. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los textos claves, que son Job 37, 6 y después saltamos al 9. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias ese pasaje. Job, vamos a abrir nuestras Biblias en Job para que podamos comenzar el desarrollo del tema. Job capítulo 36. Solamente el versículo 6 y después saltamos al 9. Noten lo que dice Job capítulo 37, versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Mucho ojo con eso. En el versículo 6 hay dos palabras claves. Una es nieve, porque cuando hay un invierno crudo, por lo general siempre hay nieve. Y la otra palabra es la palabra torrencial. Ese es un detalle que calza perfectamente con este tema. Ahora veamos lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice así: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Noten, qué interesante, hermano. En el versículo 9, el detalle que vamos a subrayar es la expresión frío del norte. Noten, los vientos fríos del norte. Ese detalle sí o sí nos va a servir. Entonces, después tenemos Marcos 13, 18. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a buscar Marcos capítulo 13, versículo 18. Noten este pasaje que son palabras del Señor Jesús y dice lo siguiente: orad pues, y noten ahora, para que vuestra huida no sea en invierno. Noten este detalle, hermano. Orad para que vuestra huida
no sea el invierno. Ese detalle es importantísimo. Quiere decir entonces que el invierno es algo terrible, tremendo. Y luego, cuando veamos qué representa el invierno en profecía, más asombrados nos vamos a quedar. Entonces, ahora también tenemos segunda de Corintios 11:27. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Noten lo que dice segunda de Corintios 11:27. Acá está hablando de un invierno literal. Todavía no entramos a ver el invierno profético. Ya vamos a llegar a eso. Noten lo que dice el versículo 27. En trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese en frío equivale al invierno, pero literal. Entonces, en este pasaje, así como en el anterior, en Marcos 13:18, se nos habla de un invierno literal. Ahora, noten lo que dice segunda de Timoteo 4:21. Aquí vamos a ver también otro pasaje. Segunda de Timoteo 4:21. Noten lo que dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, a quien le escribe. Dice así: procura venir antes de qué? Antes del invierno. Noten, hermano. ¿Por qué? Noten, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le hizo algunos pedidos a Timoteo para que le traiga, pero le tenía que traer antes del invierno para que Pablo le pueda hacer frente al frío tremendo y crudo del invierno. Entonces, vamos a mirar un poco algunas preguntas interesantísimas que tenemos acá. Como ustedes pueden ver, acá hay 3 preguntas y acá está la cuarta. Acá está la cuarta. Estas 4 preguntas las vamos a responder con mucho, pero con mucho cuidado, porque ahora sí estamos a punto de entrar en cuál es el invierno en profecía o cuándo comienza el invierno en profecía. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esta pregunta, la número 1, y dice: ¿cómo van a llegar muchos al invierno profético? Esta es una pregunta interesantísima. ¿Cómo van a llegar muchos al invierno profético? Qué interesante esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en Job capítulo 24. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Job capítulo 24, versículo 7. Aquí está la respuesta a la primera pregunta que tenemos en la pizarra. Noten lo que dice este versículo 7 porque es supremamente clave. Dice así: al desnudo hacen dormir sin ropa.
¿Qué dice? Al desnudo hacen dormir sin ropa. Y noten ahora el detalle que viene. Sin tener cobertura contra el frío. Qué interesantísimo, hermano. Al desnudo hacen dormir sin ropa. Pero acá viene la parte clave. Sin tener cobertura para o contra el frío. Entonces, ¿cómo es que muchos van a llegar al tiempo del fin o al invierno profético? ¿Cómo es que muchos van a llegar al invierno profético? Job 24:7 dice sin cobertura. Ojo con este detalle, hermano. Noten en qué parte de la pizarra mi dedo se está deslizando. ¿Sin qué? Sin cobertura. Sin cobertura van a llegar. ¿Qué significa eso de sin cobertura? Resulta que la ropa en el Antiguo Testamento era un símbolo de la justicia de Cristo. La ropa literal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se convierte en simbólico. Por eso es que cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, le dice, yo te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego, colirio y vestiduras blancas para vestirte. Noten, vestiduras blancas para vestirte. Y en la Odisea, una de las características que se dice que tiene es que está desnudo. ¿Y cómo una persona desnuda va a poder enfrentarle al frío? No puede ser. Es prácticamente imposible. Se va a congelar. Se va a morir congelado. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo es demasiado fuerte. Entonces, mucho ojo con eso. Y ya no aguanto más, hermano, las ganas de decirle cuál es el invierno. Les voy a decir ya porque ya mi corazón está por reventar de gozo. Noten, el invierno profético comienza con la ley dominical. ¿Escucharon eso? Les voy a repetir. El invierno en profecía comienza con la ley dominical. O sea, después del decreto dominical va a comenzar un invierno crudo, un invierno que a los laodicenses que lleguen desnudos no van a poder soportar. Por eso es que acá se nos habla de cobertura. Cobertura. Ojo con eso. Ahora estamos en invierno. Ahora estamos en invierno. Pero todavía no es ese invierno intenso y crudo que congela hasta los huesos. Todavía no. Incluso les voy a decir algo ya adelantándome a lo que viene. Hubo un invierno más crudo que el que va a haber después de la ley dominical. Pero eso vamos a ver cuando respondamos la pregunta número 4.
Ahora estamos en la 1. La pregunta número 1. Noten, hermanos, ¿cómo van a llegar muchos al invierno? Aquí en este versículo 7 se habla del desnudo. Y en la Odisea también se dice que el laodicense está desnudo. Entonces, si está desnudo, ¿cómo va a llegar al invierno profético? ¿Saben cómo va a llegar? Desnudo. Y cuando comience el invierno, se va a congelar. Y congelarse es lo mismo que perderse. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, muchos van a llegar sin esto, o sea, sin cobertura. Ahora, pasemos a la pregunta 2. ¿Cómo llegarán los fieles al invierno? ¿Cómo llegarán los fieles al invierno profético? La respuesta la tenemos en Proverbios 31, 21. Vamos a buscar ese pasaje. Proverbios, Proverbios 31, 21. Proverbios 31, 21 nos da en la tecla, hermano. Noten lo que dice el versículo 21. No tiene, no tiene temor de qué. De paso, aquí está hablando de la mujer virtuosa. Y una mujer en la Biblia es sinónimo de qué? ¿O es simbólico de qué? Es simbólico y representa una iglesia. Noten el versículo 21. No tiene temor de la nieve, o sea, no tiene temor del invierno. Y ahora va a decir por qué. Noten, ahora va a decir por qué no tiene temor del invierno o de la nieve. Noten lo que dice la última parte del versículo 21. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Noten, hermano. Toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Y qué representa las ropas dobles? Representa la, 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 la justicia de Cristo. Quiere decir que esta mujer del versículo 21 de Proverbios 31 está vestida ¿con qué? Con la justicia de Cristo. Esas ropas dobles del versículo 21 es un símbolo de la justicia de Cristo. O sea que si yo llego al invierno profético de la ley dominical, entonces quiere decir que no tengo por qué tenerle miedo. ¿Por qué? Porque el versículo dice que está vestida de ropas dobles. O sea, en otras palabras, está vestida con la justicia de Cristo. Compró esas vestiduras blancas del cual el testigo fiel le ofrece al laodicense. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Ahora, pasamos a la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice, ¿quiénes son los que van a soportar el invierno profético? ¡Qué interesante esta pregunta! Vamos a buscar. Salmos. Salmo 147. Salmo 147, versículo 17.
Noten lo que dice, hermano. Este versículo 17 es tremendo y calza a la perfección con lo que estamos estudiando. Noten lo que dice el versículo 17. Echa su hielo como pedazos. Y ahora bien, ante su frío, o sea, ante el invierno crudo, noten lo que la pregunta que viene. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá a ese invierno crudísimo que va a comenzar después de la ley dominical? Quiere decir entonces que la pregunta que aparece en Salmo 147, 17 cuando dice ¿quién resistirá? Es la misma pregunta que aparece en Apocalipsis 6:17 y en Joel 2:11. Estos dos versículos ya no los vamos a leer, solamente lo estamos mencionando porque Apocalipsis 6:17 y Joel 2:11 dicen que el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar firme? Quiere decir entonces que la pregunta que aparece en este versículo 17 del Salmo 147 es prácticamente hermana o prima hermana de estas dos preguntas que también aparecen en Apocalipsis 6:17 y en Joel 2:11. Noten, hermano, qué perfecta conexión estamos haciendo. Ahora, vamos a la pregunta número 4. Y aquí, en la pregunta número 4, nos vamos a encontrar con algo que la mayoría ni sospecha. ¿Saben por qué? Porque ya hubo un invierno mucho más crudo que el que nos espera después de la ley dominical. Y noten, ¿cuál fue el invierno más crudo de la historia? Esa es la pregunta que tenemos acá. ¿Cuál fue el invierno profético? Este no es literal, este es profético. ¿Cuál es el invierno más crudo, proféticamente hablando de la historia? La respuesta la tenemos en esta cita del don profético que se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 22, y dice así. Escuchen esto, hermano, porque es impresionante. Dice, nunca hubo. ¿Qué significa nunca hubo? Nunca hubo es pasado. Pero noten, ni habrá. ¿Qué significa ni habrá? Futuro. Primero habla del pasado y después habla del futuro. Y dice, nunca hubo ni habrá una época de tinieblas morales. Esta expresión, tinieblas morales, es lo mismo que esto. O sea que esto es sinónimo de esto. Nunca hubo ni habrá una época de tinieblas morales tan densa como cuando Enoc vivió una vida de justicia. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que el peor invierno profético de la historia, ¿cuándo fue? En la época de Enoc. Ni siquiera cuando comience la ley dominical se va a poder igualar. ¿Ustedes se imaginan lo que estamos diciendo? ¿Ustedes se imaginan, hermano, hasta dónde llega la cosa?
Quiere decir entonces que ya hubo un invierno profético que fue súper, pero súper terrible. Fue demasiado tremendo. Y sin embargo, hay otro en el futuro. Qué impresionante, hermano. Esta pregunta número 4 a mí me impacta muchísimo. Ahora, noten lo que dice el don profético en el libro Notas biográficas. Notas biográficas, página 264. Dice así: esta vida, aún en su mejor expresión, es el invierno del cristiano. Ahí está. Noten, esta vida, aún en su mejor expresión, es el invierno del cristiano. O sea, desde que el pecado entró en este mundo, ya comenzó el invierno. Desde que el pecado entró en este mundo, comenzó el invierno. Y ahora va a explicar qué representan los fríos vientos que ya vimos en Job 37:9. Noten lo que dice. Y los fríos vientos, chascos, pérdidas, dolor y angustia son nuestra suerte aquí. Pero nuestra esperanza está puesta en el verano del cristiano. Noten, ¿cuándo cambiaremos de clima? Cambiaremos de clima. Dejaremos todas las ráfagas y fieras tormentas y seremos llevados a las mansiones celestiales. Oh, mis amados, qué cosa más espectacular. ¿Qué representa entonces el verano? El verano es el cielo. Cuando comienza el milenio, comienza el verano del cristiano. Noten. ¿Y qué son los fríos vientos? Los fríos vientos son los chascos, las pérdidas, el dolor, la angustia, la enfermedad y la muerte. Todo eso y mucho más equivale a los fríos vientos. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿sabían ustedes que si no existiera el invierno, en profecía, no apreciaríamos el cielo? ¿Sabían eso? Noten, nuestra elevada vocación, página 343. Tremendo, hermano, esta cita. Si el cristiano nunca hubiera experimentado las tormentas del invierno, no sabría cómo apreciar el cielo. ¡Qué impresionante, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. Dios sabía que nosotros teníamos que pasar por el invierno para poder saborear, disfrutar y deleitarnos en el verano del cristiano que va a comenzar con la ley dominical, con el milenio.
Noten. Ahora, ¿sabían ustedes que el conflicto de los siglos, página 660, nos habla de que con la ley dominical comienza el, el invierno en profecía? Les voy a leer esta cita que es espectacular. Noten, cuando llegue el tiempo de la prueba, noten, ¿qué quiere decir tiempo de prueba? Tiempo de prueba y ley dominical es lo mismo. Los que hayan seguido la palabra de Dios serán dados a conocer. ¿Qué dice? Serán dados a conocer. Noten, en verano no hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. En el verano no hay ninguna diferencia. Pero cuando vienen los vientos del invierno, acá viene el bombazo. Los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Muchos van a llegar al invierno profético y van a perder su ¿qué? Su follaje. Tremendo. Hoy en día, no distinguimos a los falsos cristianos de los verdaderos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Aquí está clarito, mis amados. Clarito como el agua. Más claro no puede ser. Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Vamos a buscar. Tenemos que buscar un versículo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo va a saltar la diferencia de lo que nos habla en este versículo 18? Cuando comience el invierno profético, que es lo mismo que la ley dominical. Y el otro pasaje es Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese edificar su casa sobre la roca es lo mismo que estar vestido con la justicia de Cristo. Es la misma cosa. Y ahora viene el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento. Ahí está. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí, en este versículo 25, está escondido el invierno profético.
Aquí en este versículo 25 está escondido el invierno profético, o sea, la ley dominical. Tremendo, pero tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, uno de los pasajes que vimos al comienzo era este, Marcos 13:18. Ahora, vamos a poner un ejemplo de Marcos 13:18 y el mismo pasaje se encuentra también en Mateo 24:20. Son iguales, los dos dicen lo mismo. Ahora, noten lo que dice Conflicto de los Siglos 296, hablando de Roger Williams. Roger Williams fue uno de los paladines de la Reforma Protestante. Y noten lo que esta declaración va a decir en relación a un invierno crudo que Roger Williams vivió y cómo es que, por qué, mejor dicho, por qué es que Jesús en Marcos 13:18 dice que tenemos que orar para que no tengamos que huir en invierno. Noten esta declaración. Conflicto de los siglos 296. Dice, le sentenciaron, hablando de Roger Williams, le sentenciaron a ser desterrado de las colonias. Y para evitar que le arresten, tuvo que huir. Pero ¿qué decía el versículo? Orad para que vuestra vida no sea en invierno. Pero noten lo que sigue diciendo. Tuvo que huir en un crudo invierno. Y se refugió en las selvas vírgenes. Quiere decir entonces que cuando comienza el invierno profético y tenemos que huir, a más de uno le va a pasar lo mismo que le pasó a Roger Williams. Y dice acá que tuvo que huir en un crudo invierno. Pero lo lindo del caso es que encontró refugio. Porque si no encontraba refugio, se congelaba y moría. Y acá dice que se refugió en las selvas vírgenes. Quiere decir entonces que lo mismo va a pasar con muchos. Claro, depende del país en que viva, porque no todos los países tienen el mismo clima. Entonces, la experiencia de Roger Williams se va a volver a repetir, pero cuando después de que comience el invierno crudo de la ley dominical. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, ¿qué representa la neblina del invierno? Interesante pregunta, hermano. Noten, Maranata, página 165. ¿Qué representa las neblinas del invierno? Las neblinas son el error, la superstición, la tradición y la mundanalidad. Noten, hermanos, qué tremendo. Anoten eso. ¿Qué representa la neblina? El error, la superstición, la tradición y la mundanalidad.
Ustedes ya vieron, yo he visto muchas veces que vehículos que van por la carretera cuando hay mucha neblina, le tapa la visual a la persona que va manejando el vehículo y tiene que prender el parabrisas porque de lo contrario le obstaculiza por completo la visión a la persona o al hombre que está manejando. Lo mismo pasa con el error, la superstición, la tradición y la mundanalidad. Le oscurece la visión. Por eso es que el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Noten qué tremendo detalle estamos con los que nos estamos encontrando acá. Ahora, ¿qué relación tiene Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 11, con este tema? Vamos a buscar. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 11. ¿Qué relación tiene estos versículos que vamos a leer ahora con este tema? Esa es la pregunta. Versículo 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Noten, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado y la lluvia se fue. Qué tremendo detalle tenemos acá. Esa es la pregunta. Noten lo que dice nuestra elevada vocación, página 343. Dice así: el viaje del cristiano en este mundo puede compararse con el largo y frío invierno. ¡Qué impresionante, hermano! Aquí experimentamos luchas, aflicciones y desengaños, pero no deberíamos permitir que nuestras mentes se espacien en estas cosas. Ahí está. Más bien, miremos al verano venidero, cuando seamos bienvenidos al hogar edénico. Oh, mis amados, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pensar en la invitación que se nos hace en el versículo 10 y 11 de Cantares capítulo 2. Dice, el invierno ha pasado. Las lluvias torrenciales ya se acabaron. Las aflicciones, la miseria, las enfermedades, los servicios fúnebres, todo eso desapareció. O sea que tenemos que pensar en ese momento glorioso cuando Cristo venga por su amada iglesia y podamos ir a disfrutar del verano del cristiano. ¿Sabían ustedes que el invierno profético va a ser un cumplimiento de Malaquías 3:18 que ya leímos? Noten lo que dice.
Esta cita está en el capítulo 38. Puse solamente el capítulo porque con la página hay muchos inconvenientes. Pero esta está sacada del capítulo 38 del conflicto de los siglos y dice así: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios serán dados a conocer. En verano no hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. Pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Y ahora viene, escuchen el detalle que viene ahora. Dejad que la oposición se levante. Noten. Dejad que la oposición se levante. Entonces los tibios abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca. ¡Qué espectáculo, hermano! Cuando dice dejad que la oposición se levante, está diciendo dejad que empiece el verano crudo. Y va a ver quién es quién. Y ahí se va a ver, ahí se va a cumplir Malaquías 3:18. Dejad que la oposición se levante. Entonces, los tibios, y los tibios es lo mismo que los desnudos, los que llegan desnudos, como ya vimos en este versículo de Job 24:7. Noten. Entonces los tibios, que equivale a los desnudos, abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. ¿Sabían ustedes que hay una tipología entre la primavera y el invierno? Ya vimos qué representa el invierno. Ya vimos también qué representa el verano. Ahora nos falta qué representa la primavera. Noten, consejos sobre mayordomía cristiana, página 58. Dice, la obra de Dios que debería progresar es retardada. ¿Qué dice? La obra de Dios que debería progresar es retardada. O sea, en lugar de que avance, retrocede la obra. Imagínense. Y ahora viene la tipología. Como la primavera es detenida por los helados vientos del invierno, debido a que muchos se adueñan de los recursos del cielo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué representa entonces la primavera en profecía? La primavera representa que la obra tiene que avanzar en lugar de retroceder. ¡Qué impresionante, mis amados! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente sería. Ahora, en el mundo natural, en la fauna y la flora, en este caso la flora, porque vamos a hablar de un árbol. Alza tus ojos, página 257. ¿Cuál es el árbol
que hay en la naturaleza que es un símbolo de los que van a llegar fieles a la ley dominical. Linda esta pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el árbol que es un símbolo de aquellos que van a llegar con la justicia de Cristo y no van a estar desnudos cuando comience ese crudísimo invierno profético que tenemos por delante? La respuesta la encontramos en Alza tus ojos 2:57. Noten lo que dice. De todos los árboles, el pino álvar. Ahí está. El pino álvar es uno de los cuales los cristianos podemos extraer mejores lecciones. Ahí está. Entonces, vamos a poner acá. Aquí podemos poner el pino. El pino álvar. El pino álvar. Vamos a poner entre comillas. El pino álvar es el árbol que está representado por todos aquellos fieles hijos de Dios que van a llegar con la cobertura de Cristo. Noten, con la cobertura ideal espiritual para enfrentar ese invierno tan crudo. Y ahora, ¿por qué? Noten por qué. De todos los árboles, el pino álvar es uno de los cuales los cristianos podemos extraer mejores lecciones. Y ahora va a decir por qué. Se mantiene verde en invierno como en verano. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se mantiene qué? Se mantiene verde. Se mantiene verde, se mantiene fresco, tanto en invierno como en verano. O sea que al pino álvar no le asusta el invierno. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Noten lo que dice. Jeremías 17, 7 en adelante. Eso que acabamos de leer recién, de Alza tus ojos, donde habla del pino álvar, está en armonía con Jeremías 17, 7 y 8. Noten lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahora viene, noten el versículo 8, con qué y con quién lo va a comparar. Noten, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Noten que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿qué? ¿Cómo dice que va a estar su hoja? Verde. Lo mismo que dice alza tus ojos, la misma cosa. Noten, hermano, esto no puede ser coincidencia. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Mira un poco qué ilustración más perfecta y excelente que tenemos. Oh, mis amados, qué tema más precioso. Hasta aquí llegamos por hoy. Si este tema fue de bendición para tu vida, no te olvides de compartir con otros. No te olvides de esparcir y diseminar, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen este tema, ese día nunca va a llegar. Porque la mayoría ni sospecha, no solamente lo ignora, ni sospecha que este tema existe. Qué impresionante, mis amados. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Me gozo, créanme que me gocé muchísimo predicando este tema. Y ojalá que pueda llegar a muchas personas para beneficio de todos aquellos que ni siquiera están enterados que el pino ámbar es un símbolo de todos aquellos fieles hijos de Dios que van a llegar con cobertura a la ley dominical. Y no van a tener miedo de ese frío crudo que congela. Y congela bastante, hermano. Hay países donde el invierno es crudísimo. Por citar algunos, Canadá, Rusia, Uruguay, Chile, y así la lista sigue. Siberia, ni hablar. Son países donde el invierno es crudo, bastante crudo. Pero hay un invierno que va a ser más crudo que ese, que el que hay en Canadá y en varios países de Europa. Y ese invierno crudo se llama ley dominical, primero nacional, después universal. Y ahí te quiero ver, mi estimado. Ahí te quiero ver. Que Dios te bendiga ricamente. No te olvides, si Dios pone en tu corazón el apoyarnos, no te olvides de hacerlo. Porque necesitamos para seguir colocando más propaganda en la vía pública del conflicto de los siglos para enfurecerle al diablo y sus ángeles. Porque, hermanos, hace unos días puse un letrero que decía, en vano se esfuerzan por romper este letrero, porque solo si me matan dejaré de predicar y de invitarle a la gente a que lea el conflicto de los siglos. Solo si me matan. ¿Por qué? Porque el que calla, otorga. Si yo me callo, soy partícipe de los pecados de Babilonia. Y yo no pienso ser copartícipe de los pecados de ellos. Y si soy copartícipe, también soy traidor. Y no está en mis planes ni ser traidor ni ser cobarde. Por eso, hermanos, si Dios pone en tu corazón el apoyarnos, haznoslo saber para que podamos seguir haciendo ese esfuerzo enorme, porque Dios sabe el enorme esfuerzo que tenemos que hacer para alumbrar las mentes de muchas personas que están completamente heladas con la neblina
de la superstición, el error, la tradición y la mundanalidad. Qué tremendo. Nos vemos entonces en el próximo programa. Que los ángeles del cielo te guarden y te protejan de todo peligro.